Pero es que lo que está de fondo es la salvación. Es la salvación. ¿Qué era lo que buscaba San Juan el Bautista cuando le hablaba a Herodes, el tetrarca Herodes? Y le decía, no es lícito, está prohibido en la ley, no es lícito vivir con la cuñada, con la esposa de su hermano Filipo, no es lícito, no es lícito. ¿Qué era lo que buscaba San Juan el Bautista? ¿Amargarle la vida entonces al rey Herodes, al tetrarca Herodes? ¿Era eso lo que buscaba? ¿Amargarle la vida? ¿Convertirse en la piedra en el zapato para amargarle la vida porque sí? ¿Que no le gustó verlo tranquilo, entonces quería amargarle la vida? No. Estaba buscando, era la salvación de él. Esa era su finalidad. Era buscar la salvación de él, que entrara en camino de conversión, porque el pecado más grave del rey Herodes era el escándalo, el mal ejemplo, era lo más grave, mucho más grave que el mismo tema del adulterio, que ya es bastante grave porque 1 Corintios 6 nos dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores, ni los usurpadores, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. O sea, ya es bastante grave el tema del adulterio, pero es más grave el escándalo, o sea, el mal ejemplo. El mal ejemplo que le da a las nuevas generaciones, eso es grave. Eso es mucho más grave, porque al ver que es el rey, muchos van a decir, pues es el rey, si él lo hace, ¿por qué yo no? Si él lo hace, debe ser porque es bueno, o si no, ¿por qué más hace eso? Si se supone que es malo, ¿por qué lo hace? No, si lo hace es porque debe ser algo bueno. Ahí viene el punto delicado. El mal ejemplo que da se convierte en una atadura, tamaño familiar, que la Sagrada Escritura, cuando habla de eso, nos dice que hay de aquel por el que suceden los escándalos, hay de aquel que da mal ejemplo, hay de aquel que le enseña a las nuevas generaciones a pecar, hay de aquel, pobrecito, por ejemplo, que enseña a sus hijos a robar, que enseña a sus hijos a decir groserías y se las aplaude y se ríen todos. Hay de aquel que enseña a su hijo a pecar, que lo enseña a decir mentiras, vaya, dígale que no estoy. ¿Sí? Hay de aquel que enseña el camino del pecado, y es precisamente, por ejemplo, el mismo tema de la famosa unión marital, de hecho, que el demonio le gusta llamar unión libre, para que se sienta que es libre, y que casarse es lo contrario, que es la esclavitud, es lo contrario. Una unión libre de verdad es el matrimonio, ahí son libres. En cambio, cuando uno está en la unión marital, de hecho, porque lleva, por ejemplo, 3 meses enteros así en unión marital, de hecho, 3 meses, 5 meses en unión marital, de hecho, es gravísimo. 5 meses sin comulgar, es demasiado grave, muy, muy, muy grave. Y no lo entendemos sino cuando partimos a la eternidad. Grave, primero por el tema de la fornicación. Efesios 5:5 dice que ningún fornicario, ni codicioso, ni avaro, que es la idolatría también, heredará el reino de los cielos. ¿Sí? No hereda el reino de los cielos. Pero es mucho más grave el mal ejemplo, en que usted con su vida le dice a las nuevas generaciones, a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, a sus primos, amigos, hermanos, le está enseñando que está bien vivir así en pecado, que no es algo malo, que es bueno. Por eso lo hace, porque es algo bueno. ¿Por qué más lo haría? Si fuera algo malo, realmente va a hacer algo malo. ¿Quiere hacer algo malo? No, quiere hacer algo bueno. Entonces, enseña a las nuevas generaciones que así está bien, que así es mejor. Eso lo dicen algunos, que así es mejor, no, que eso para que se casa, que esos casados viven como perros y gatos todos los días.
Y tampoco es así. Hay gente que sí hace las cosas bien. Si ambos se proponen ser santos, tengan la plena certeza que será un matrimonio feliz y en paz, y con bendición inclusive a nivel económico también. Esa es la realidad. Pero muy, muy importante, no nos dejemos engañar por el enemigo que dice que fresco, no pasa nada. Hace unos días, hace un tiempo, hablaba con una parejita que ya llevan como 8 años, en unión marital, de hecho, en unión libre. Y cuando hablé con ella me dijo, no, es él el que no quiere. Yo puedo aceptar el matrimonio, pero él no, él ya dijo, no, a mí sí nunca me hablen de matrimonio, mejor dicho, ni me toquen el tema, conmigo no va el matrimonio. Y me senté a hablar con él y lo escuché un ratico a ver qué decía, qué opinaba, y dijo unas palabras, yo pienso que eso no es tan necesario. Ese era el pensamiento que él tenía. Eso no es tan necesario. Eso así nomás. ¿Para qué tanto? Eso así nomás. Y tuve que mostrarle ese texto bíblico y que él mismo lo leyera. Más aún es que desde Efesios, en ese capítulo 5, desde el inicio, dice de la fornicación, ni siquiera se menciona entre ustedes. Ni siquiera se menciona entre ustedes. Dice el texto bíblico de la fornicación, o sea, toda unión sexual sin la bendición del santo matrimonio, ni se menciona entre ustedes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que usted le diga a una personita, venga, vamos a vivir así nomás, abandone a su Dios, deje de comulgar, ¿para qué tanto confesarse? Así nomás. Y dice Dios, ni se mencione eso, ni siquiera se le ocurra pedirle a la pareja, venga, vámonos a vivir así en pecado. No, ni se mencione eso. Toda unión sexual fuera del matrimonio se llama fornicación. De eso ni se menciona entre ustedes, dice Efesios 5:3. Ni se mencione, es que ni siquiera lo mencionen, ni se les ocurra, ni se mencione. Inclusive en el verso 6 dice que por esas cosas se desata la ira de Dios. Ojalá uno comprendiera eso que dice la Sagrada Escritura, pero como que no lo entendemos, como que nos hacemos los de la vista gorda, como que eso no es con nosotros, pero no, eso es delicado. Si no estuviera en la Sagrada Escritura, vaya y venga, yo no diría nada, no estaría aquí de profeta diciendo nada, y menos cuando eso no le gusta a muchos. Pero es que lo que está en juego es la salvación. Lo que está en juego es la salvación. Porque la muerte ya vimos que no es necesariamente para los mayores de 90 años o para los que están enfermitos ahorita en una UCI. No, a veces son los que más duran, son los que mueren de últimas en la familia, los más enfermitos. No podemos desconocer la realidad de que la muerte llega sin avisar. Y es el contexto de nuestro hermano Moisés. ¿Qué tal si él no hubiera estado con la bendición del santo matrimonio? Le va mal. ¿Qué tal que él no hubiera tenido esa bendición del santo matrimonio que hoy, hace 5 años, celebramos con gran alegría allá en Otengá? ¿Qué tal que no hubiera estado el santo matrimonio? ¿Qué tal que no hubiera comulgado hacía poquito en la confirmación de su hijita? Y claro, para eso, por la confesión. ¿Qué tal que él hubiera estado rechazando el sacramento, la muerte llegara? Le habría ido mal. Pero mi gran tranquilidad y serenidad es que estaba el santo matrimonio de por medio y estaba en gracia de Dios, confesado recientemente, las confirmaciones habían pasado hacía poquito, y es una bendición en su máxima expresión. Además, ¿qué cosa buena queda de vivir así en pecado? Nada. El maligno dice, no, pero no ve que son libres. Y yo le digo, mentira. San Juan capítulo 8, versículo 32 hasta el 34, donde dice que conocerán la verdad los hará libres. Y donde dice que todo el que comete pecado es esclavo. Entonces no se llama unión libre, es una esclavitud de Satanás.
Cuando alguien le pregunta, ¿y ustedes son casados? Y resulta que usted vive en unión libre, ¿usted qué tiene que decir? No, soy esclavo de Satanás. Está diciendo la verdad. Pero si no, yo soy libre. Mentiras. Según la Sagrada Escritura en San Juan 8:34, no es libre, es esclavo de Satanás. O sea, suena duro. Y un profeta dice esto y lo linchan. La sociedad de hoy lo lincha si usted dice esto. Pero es que es necesario que nos despertemos como el que está manejando y se va quedando dormido. Oiga, despiértese. Porque la muerte no avisa. La muerte no avisa. Y cuando uno se va a parar ante Dios, va a ser juzgado según la Sagrada Escritura, no según las opiniones del mundo. No, sí, yo opino que eso así nomás. Eso para qué casarse, eso para qué tanta cosa, eso así nomás. Haz que nosotros seamos ejemplo viviendo así en unión marital, de hecho ya 20 años, 30 años, nosotros sí somos ejemplares. Pero cuando usted se encuentra en la palabra de Dios en Efesios 5, que en vez de ser ejemplares es lo contrario, que están desatando la ira de Dios sobre sus vidas. Pues es lo que dice el texto bíblico. Vamos a leerlo todito. Los versículos 3 al 11. Dice, versículo 3, la fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. ¿Sí? Ni siquiera se menciona. Lo mismo de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, o sea, Eucaristías. Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denunciadlas. Ser profetas. Porque esto, ¿quién lo predica? Si el mundo antes dice lo contrario, ¿no? ¿Cómo se le ocurre casarse? ¿Es que está loco? ¿No es la frase? Es que está loco, ¿cómo se le ocurre casarse? Ay, ya se aburrió de la libertad, ya se va a echar la soga al cuello, es lo que le dicen cuando usted se va a casar. Ay, ya se va a echar la cadena encima. ¿No son las frases que dice la gente? ¿No son las grandes motivaciones para que usted siga viviendo en pecado otros 20 años? Ay, ya se aburrió de la libertad. ¿Esa es realmente la Sagrada Escritura? ¿Que el matrimonio es una esclavitud? ¿Es perder su libertad? ¿De verdad es lo que le hicieron creer? ¿Por qué la Sagrada Escritura dice lo contrario? Y por eso es Dios el que busca salvarnos con esas palabras, igualito que cuando San Juan el Bautista quería salvar a Herodes, que no muriera en pecado de adulterio, porque es grave el adulterio, porque estaba metiendo con una mujer casada y para más era la cuñada, era la esposa de su hermano Filipo, y era muy grave el pecado de él, sobre todo porque era el rey, virrey Herodes. Entonces en esto hay que tener cuidado, porque eso era lo que buscaba San Juan el Bautista. Ya vemos lo que pasa cuando entra el odio, el rencor, y cómo Herodías aprovechó esa ocasión en que Salomé danzó muy bonito, le gustó mucho al rey Herodes y comenzó a coquetearle porque le estaba ofreciendo la mitad de su reino.
le estaba coqueteando. Y era Salomé, su sobrina. Es que el pecado va pasando a niveles mucho más grandes. Ahora quería cometer incesto, meterse con la sobrina, la hija de su hermano, coqueteándole a Salomé. ¿Por qué más le ofrece la mitad de su reino? Sea la reina, que sea la reina. Y vemos cómo busca el consejo que no es, busca un mal consejo. ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Tengo la posibilidad de los deseos. ¿Qué le pido? Lo que quiera lo va a tener. Así se hace la reina, la mitad de su reino. Sé la reina. Y es cuando aprovecha los días para decir, pídele que ahora mismo, no sea que lo suelte, se le vaya o alguna cosa, te traiga una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Aprovechó esa ocasión. Pero ¿qué quería San Juan el Bautista? La salvación tanto de él como de ella y de su hija. Eso era lo que quería San Juan el Bautista. ¿O qué otra cosa? Amargarle la vida entonces. No, quería su salvación. Y por eso en esas palabras también, Dios lo único que busca es nuestra salvación. Si estamos hoy en la esclavitud de Satanás, aunque el diablo le llama unión libre, lo contrario a la realidad, las mentiras del mentiroso por excelencia. Lo que busca Dios al decirnos estas palabras es nuestra salvación. No más, para de contar. El despertar a que se va quedando dormido mientras maneja es su bienestar, es su salvación. Es eso lo que no podemos perder de vista. Bendita sea la unión del santo matrimonio. Siempre es fuente de bendición y de salvación. En cambio, rechazarla con la excusa que usted tenga, la que sea, no, es que no tengo plata. Un matrimonio vale 130,000. Y para hacer una fiesta, lo más fácil del mundo, y si no tiene con qué, pues ponga una olla de 40 y hace un buen mondongo, bien rico, que se repitan de mondongo. A ver quién va a salir ya renegando. Ay, miren, nos dieron mondongo, uy, deberían habernos dado, no sé, carne asada. No, allá nadie va a salir diciendo eso. Lo importante es que usted se case. Lo importante es el matrimonio, la fiesta, eso es lo de menos. Además, Dios es generoso, imposible que no podamos hacer una fiestica sencilla con alguna cosita. Más aún, en los sobrecitos que por ahí le lleguen, si pide una pequeña lluviecita de sobres, ahí llega para pagarlo esa fiesta, sobrado. Y sobra, por cierto. Es que el tema fuerte es que no vivamos en pecado, porque la muerte no avisa. Mire, si uno supiera cuándo le toca, sería distinto. Si uno supiera que le toca, no sé, después de los 60, después de los 70, pues sería muy distinto todo. Yo no tendría que decir estas palabras. No, pues cuando ya llegue a los 68 se pone juicioso. Bueno, ahora sí venga a ver cuáles son los mandamientos de Dios, porque a los 70 ya nos toca dar cuentas. Pero no, dice el Señor, estén siempre preparados, porque no saben el día ni la hora. Bendito sea Dios, Moisés estaba preparado. Pero nosotros, ¿estamos igual de preparados? Si estamos listos para darle cuentas a Dios, olvídese de sus excusas. Esas excusas ante Dios no sirven. Seamos sinceros, no sirven. No sirven para nada esas excusas. Cuando uno se para ante Dios, ¿de qué sirven las excusas? De nada. Esto es delicado. Estamos ante una de las cosas más duras. Tener que estar preparados siempre es una bendición. No lo veamos como lo contrario. No, qué maldición tan terrible. Le tocó casarse. Uy, perdió la libertad. No, es lo contrario. Es lo contrario. Si no fuera esto tan importante, San Juan el Bautista no diría nada y no lo habrían matado. Pero cuando uno busca la salvación de alguien, tiene que hablar, no se puede callar. Un profeta no se puede callar, no se puede guardar las cosas. Tiene que denunciar todo, tiene que contar todo. Eso es lo más importante en la vida. Entonces pidamos a la Señora de la sabiduría y que ojalá todos nosotros estemos preparaditos en el momento de darle cuentas a Dios. Es que miren, hoy despertamos por pura bondad y misericordia de Dios. Pudo no haber sido así. Pudo haber sido esta nuestra última noche. O que dijeran, no, a las 2 de la mañana falleció, un paro cardíaco fulminante, no se despertó, murió durante el sueño.
No, que bajo una avalancha se llevó la casa, se llevó todo, no tuvo tiempo ni de respirar. Pues pasa, ¿no? Lo de Armero hace 35 años. Vamos para 36. ¿Qué tiempo tuvieron? Nada, ya estaban durmiendo muchos de ellos. 11:30 de la noche. 11:30 de la noche ya estaban durmiendo la gran mayoría. Y cuando erupcionó el volcán Nevado del Ruiz y cayó la lava caliente sobre el hielo del nevado, en cuestión de minuticos se derritió todo ese hielo y comenzó a correr a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, bajó a toda. Y lo primero que se encontró por el camino fue la central eléctrica. Lo primero que se encontró por el camino fue el sitio donde tenían la parte eléctrica de todo el pueblo, de toda la ciudad. Era una ciudad de 31.000 habitantes, donde murieron cerca de 21.000, tal vez más. Murieron 21.000 ahí, tuvieron que declararlo campo santo. ¿Y qué tiempo dio? No hubo tiempo. Más aún los que se alcanzaron a despertar y salir corriendo en pijama, porque estaban durmiendo, estaban en pijama, salieron a la calle y se encontraron una sorpresita, que los que tenían carro rapidito lo sacaron del garaje, arrollando todos los que se encontraban por el camino, y todo estaba oscuro. Todo estaba oscuro. No estamos exentos de una cosa así. No estamos exentos. Además, hasta vivimos cerquita de los volcanes. No más en Paipa, no tenemos piscinas termales. ¿De dónde viene eso? De un volcán. Es un volcán ahí, cerquitica a nosotros. Si el Nevado del Ruiz cuando erupcionó no nos llegó por aquí ceniza, ¿no se acuerdan? Vimos ceniza, más aún. Es curioso, hasta de lo malo saca cosas buenas. Fue cuando estas tierras se volvieron verdes, llenas de pastos verdes por toda la... Antes no era así. Quienes son mayores recuerdan cómo era antes, que eran más peladeros, eran más sin vegetación, sin tanto pasto. Fue esa ceniza del volcán el gran abono, un gran abono. Pero es que a veces lo olvidamos. Estar siempre preparados tiene que ser nuestra prioridad más grande en la vida. ¿Qué hay más importante que eso? Nada. Estar preparados tiene que ser nuestra prioridad, pero no lo es. No estamos preparados. Hay que pensarlo bien. Si uno supiera cuándo le toca, vaya y venga. Entonces pidámosle al Señor la sabiduría para entrar en ese camino de salvación, que no nos arrepintamos después y digamos, pero ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá que me decía, mijito, ¿cuándo se va a casar? Decía yo, nunca. Mijito, ¿cuándo se va a poner en gracia de Dios? No, gracias, a mí no me interesa eso. Eso Dios no existe. Eso la iglesia no sé qué. Eso todo el mundo vive en pecado. ¿Cuál es el afán? Cuando la muerte llega, y llega de sorpresa, ¿qué? ¿Qué va a decir? Que no sabía. Va a decir que no es que, no, yo no creo en eso. Cuando la muerte llega, no hay de otra. Nuestra cita con la muerte no se puede aplazar. Y usted no puede sobornar a la muerte y decirle, no, espéreme 5 minutos mientras que hago un acto de contrición perfecta. Señor, perdóneme, con lágrimas y todo. Lágrimas de cocodrilo. Tal vez no tenemos esos 5 minutos de la última hora para decirle, Señor, perdóneme. Tal vez ni siquiera los tenemos. Si llega la muerte durante el sueño, ¿qué? Y no estamos exentos de esto, ninguno de nosotros. Entonces pidámosle al Señor sabiduría para entrar en sus caminos. Yo sé que estas palabras a muchos no les gustan. Sé que no les gustan. Que más de uno se pone mal genio cuando yo digo esto. Pero yo sé que si esas palabras las guardamos en el corazón y las ponemos en práctica, yo sé que en el cielo me van a buscar. Aquí no, aquí hablamos, es oscuras. Facilísimo hablar. Cuando nos encontremos en el cielo, yo sé que me va a buscar y me va a dar un gran abrazo y me va a decir, gracias, yo estaba ciego, yo pensé que así nomás estaba bien. Como vivíamos en armonía, pues pensábamos que estábamos dando un buen ejemplo,
no falta el que piensa que está dando buen ejemplo viviendo en el escándalo, que es el mal ejemplo a toda hora. No falta el que piensa que está bien, pues nuestra sociedad ha dicho que está bien. Entonces pidámosle al Señor esa sabiduría y luchemos por entrar en ese camino de Dios. De esto nunca nos vamos a arrepentir. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este caminar, así sea.